San Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús está afirmando que aquellas personas que están dispuestos a oír su palabra son sus ovejas. Y obviamente reconocemos que las ovejas del Señor son aquellas personas que renunciaron a su vida pasada, a su vida pecaminosa, se arrepintieron de corazón y aceptaron y recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. A aquellas personas Jesús les llama y los reconoce como sus ovejas. Y Él dijo: mis ovejas oyen mi voz. Entonces acá viene una pregunta. Como oveja que usted es, ¿escucha a Dios en su vida? Todos necesitamos de la dirección de Dios. Todos necesitamos ser guiados en la vida. Y cuando digo si escuchamos la voz de Dios, no estoy diciendo que usted tiene que estar esperando escuchar audiblemente la voz de Dios desde el cielo. Ya Dios nos dejó escrito a través de un libro llamado la Biblia todo lo que Él quiere decirnos conforme a su voluntad. Y escuchar a Dios significa que las ovejas abren su Biblia y se conectan con Dios. Dios nos habla a través de la Biblia. Y al abrir la Biblia, téngalo por seguro que Dios siempre tendrá un consejo para nosotros. Su deseo es dirigirnos en esta vida tan conflictiva, tan peligrosa, donde Él desea que nosotros caminemos correctamente. Si nosotros no abrimos nuestras Biblias y no escuchamos la voz de Dios, lo más probable es que se meterá en muchos problemas. No faltan los problemas en la vida, pero Dios quiere darnos dirección para evitarlas. Y eso solamente será posible cuando nosotros le pedimos a Dios y le decimos: Dios mío, enséñame, aconséjame, dirígeme cuál es la mejor decisión que puedo tomar frente a esta situación que estoy pasando. Y cuando usted abre la Biblia, tenga la seguridad que Dios tiene un versículo muy indicado para su momento. Pero para escuchar a Dios, como lo mencioné el domingo pasado, es necesario convertirse a Dios. Es muy necesario. Hoy vamos a ver el segundo punto: ¿por qué es necesario escuchar a Dios? Para escuchar a Dios es necesario tener una buena disposición. Tener buena disposición quiere decir tener un buen estado de ánimo. Siempre con una buena disposición se puede lograr y mejorar el desarrollo de un trabajo. Si estoy con una buena disposición, con un buen ánimo de leer y escuchar la palabra de Dios, dos cosas importantes sucederán. ¿Cuáles son esas dos importantes? Número uno, Dios abrirá mi mente para comprender
la verdad de su palabra. Vuelvo a mencionar, lo que sucederá cuando yo estoy dispuesto y tengo la voluntad y el buen ánimo de leer y oír la palabra de Dios. Dios abrirá mi mente para comprender con claridad la verdad de su palabra. Mire, muchos de nosotros estamos en el camino de Dios porque aquel día que escuchamos la palabra de Dios hubo buena disposición, buen ánimo de parte de nosotros. Y ese día, cuando Dios vio en nosotros esa buena disposición y esa buena voluntad, ese día Dios abrió nuestra mente para comprender y entender claramente el mensaje del Evangelio de Cristo. La Biblia nos habla de una mujer llamada Lidia. Y dice que esta mujer no era judía, pero vamos a observar qué dice la Biblia con respecto a esta mujer. Vaya conmigo a Hechos capítulo 16, versículos del 11 al 15. Noten lo que dice el versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo y sus acompañantes llegaron a la ciudad de Filipos y se encontraron con mujeres delante del muro que rodeaba. Una de ellas era Lidia, y ella dice que era una negociante, una vendedora. ¿Qué vendía Lidia? Púrpura. Ella era una mujer de negocios. Ella vendía púrpura. Su negocio debe haber sido lucrativo. En primer lugar, porque aquella época la púrpura era un tinte costoso, de color rojo vivo, y se le empleaba ante todo para teñir telas. Se dice que muchas de las personas que vendían este tinte de color púrpura eran personas adineradas, ya que este tinte pues era muy caro. Se utilizaba mayormente para teñir las vestimentas de los funcionarios, de personas que estaban en la realeza. Así que no era cualquier tinte, no era un tinte que era para teñir telas de personas que usaban ropas comunes. Y como era para la alta clase, pues obviamente su valor se elevaba. Entonces Lidia pudo haber sido una mujer adinerada. Pero en el versículo 14 dice
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad, ¿de qué ciudad era ella? Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Fíjese que dice que ella adoraba a Dios. Ella era de la ciudad de Tiatira. La ciudad de Tiatira no era una ciudad judía. No pertenecía a la región de los judíos. Era una ciudad que estaba fuera de los contornos de Israel. Eso nos indica que Lidia, a pesar que no era judía, adoraba a Dios. En el mundo de hoy hay tantas personas que sin ser cristianos, también a su forma y a su manera, se acercan a Dios y adoran a Dios, a su forma y a su manera. Y parecería ser que aquellas personas que no son cristianas se comportan como si fuesen cristianos porque adoran más que un cristiano a Dios. Lidia era de la ciudad de Tiatira y eso significaba que ella no era judía, pero podemos entender que era una mujer gentil que participaba del servicio judío dedicado a Dios en la sinagoga y cumplía la ley de Moisés. Pero Lidia tuvo una buena disposición. A pesar que ella no era judía, Lidia tenía un buen ánimo para escuchar el mensaje de Dios que en ese momento estaba exponiendo el apóstol Pablo. Y Dios, que conoce las mentes y los corazones, Dios abrió la mente de Lidia y Lidia pudo comprender, entender el Evangelio, y ella recibió al Señor Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cómo sabemos que ella recibió a Jesús? Porque dice el versículo 15: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. La primera parte que dice en cuanto a Lidia, y fue bautizada. ¿Quién es su familia? Uno de los requisitos para que una persona se bautice es que haya recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Pablo entendía este mensaje. Pablo entendía esta verdad. Pablo no podía bautizar a nadie a menos que esa persona haya recibido a Jesús en su vida. Así que esta palabra bautizada nos da un índice de que ella sí aceptó a Jesús en su vida. Y no solamente ella, sino también dice su familia. Cada vez que usted se disponga a leer su Biblia o venir a escuchar el mensaje de Dios en la iglesia, con buen ánimo, con buena disposición, téngalo por seguro que Dios le hará entender claramente su bendita palabra. Usted lo va a entender, porque Dios, al ver su mente predispuesta para oírle y escucharle, pues Dios intervendrá en su vida y Él hará que su mente tendrá la capacidad para poder entender sin ningún problema, sin ninguna dificultad, el mensaje de su palabra. ¿Cuántas veces usted vino dispuesto, bien dispuesto, preparado y listo, y diciendo durante la semana: Dios mío, cuando yo vaya a la iglesia,
Señor, quiero ir con buen ánimo, quiero ir con buena voluntad, no quiero ir con una pesadez en el espíritu, deseo que tú me hables a mi vida, a mi corazón. Ese día que usted vino bien preparado y bien dispuesto, con buen ánimo, estoy seguro que Dios le dio una respuesta a su situación, a su problema que usted estaba pasando seguramente durante la semana. Usted habrá salido muchas veces de este lugar santo fortalecido o fortalecida, no salió de la iglesia como vino. ¿Cuántas veces vino con sus batallas? ¿Cuántas veces vino con sus luchas? ¿Cuántas veces vino sin saber qué hacer frente a tal o cual situación? Pero cuando usted se puso su corazón en ese momento, Dios vio su anhelo y su deseo de Él, abrió su mente, abrió su corazón, y usted entendió la palabra de Dios y se fue a su casa más animado, animada y con mayor fortaleza en el espíritu. ¿Puede hacer eso Dios en su vida? Por supuesto que sí. Venga siempre dispuesto a oír la palabra de Dios y Dios hará su parte en usted. Y cada vez que usted quiera leer su Biblia, también hágalo de la misma manera y Dios le dará fuerzas y dirección en su vida. Número 2, si tengo buena disposición de escuchar la palabra de Dios, prestaré la debida atención a sus enseñanzas. De nuevo, observemos el versículo 14. Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese, ¿qué dice la Biblia? Atenta. Estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando el apóstol Pablo estaba enseñando la palabra de Dios, dentro de todas esas mujeres que se habían reunido cerca de la puerta de la ciudad, ¿cómo estaba Lidia? ¿Distraída? No, ella estaba atenta. Mientras que Pablo explicaba la palabra de Dios, Lidia no estaba distraída, mirando el río, o mirando el cielo, o mirando las aves, ya que todas esas mujeres estaban ¿dónde? En un campo abierto. Estas mujeres no estaban en un aula, no estaban en un salón, no estaban dentro de una iglesia, dentro de un templo. Todas esas mujeres dicen que estaban en la puerta, y cuando dice la Biblia que estaban en la puerta es que ellas estaban fuera de la ciudad, al campo libre. Había un espacio tan inmenso donde uno podía distraerse de tantas cosas que podía ver a su alrededor. Ella puso toda su atención a oír y escuchar la palabra de Dios. Su centro de atención era escuchar solo la palabra del Señor. Entonces aquí surge una pregunta: ¿qué nos puede distraer para sacarnos del foco de atención hacia la palabra de Dios? Mire, existen muchos elementos que nos pueden distraer para no prestar debidamente la atención hacia la palabra de Dios. En la casa existen elementos que nos pueden distraer para no leer la palabra de Dios. En el trabajo también pueden existir ciertos elementos o situaciones que nos impidan leer la palabra de Dios. Por supuesto que sí.
en la iglesia. También habrán elementos o situaciones, circunstancias en las que no distraiga para no prestar debidamente la atención hacia la palabra del Señor. Por supuesto que sí. ¿Cuál cree usted que es el elemento más común que aquí en la iglesia se puede presentar para quitar de nosotros la atención hacia la palabra de Dios? El celular. Un celular. ¿Cuántas veces sonó el celular cuando estábamos exponiendo el mensaje de Dios y rápidamente salimos para hacer la contestación de la llamada? Desde el momento que sonó su celular, ya distrajo a los que estaban a su alrededor, y por no decirlo, a la iglesia y también al predicador. Y lo lamentable es que cada vez que decimos desde el púlpito, apaguen sus celulares por un momento, o pónganlo en vibrador o en silencio, ¿resultó esto? No. Muchas veces, habiéndolo dicho desde el púlpito, sonó el celular. Nos distrae. Y es por eso que estamos diciendo al que está a nuestro costado, ¿qué versículo dijo? Y si usted está anotando a algún punto del mensaje, ya, ¿qué dijo el pastor del mensaje? Hay una palabrita que me falta. Y al final se acerca y dice, pastor, ¿cuál es esa palabrita? No está mal que se lo diga, pero la atención es muy importante. Entonces, tiene que evitar tener ciertos elementos que les pueden distraer. Cuando hacemos una visita para compartir la palabra de Dios, también se presentan situaciones en las que distraen tanto al que está compartiendo la palabra de Dios como al que está escuchando. Mire, quiero que vaya conmigo a Hechos, el capítulo 13, versículo 4 al 12. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, ¿qué deseaba este gobernador? Oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué sucedió después? Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Nos damos cuenta que este procónsul Sergio Paulo se muestra una de las cualidades de él, que era varón
prudente. Y la historia nos dice que este procónsul pidió que le visitaran y le compartieran la palabra de Dios. Pero en el momento que Pablo estaba enseñándole la palabra de Dios a Sergio Paulo, se estaba presentando una situación en ese momento que era muy incómoda, pero muy incómoda. Había una persona que estaba seguramente haciéndole la conversación de manera muy bajita, seguramente la voz, a Sergio Paulo, de tal manera que Sergio Paulo estaba entre la atención que hacía hacia el apóstol Pablo y el otro oído estaba la voz de este mago Elimas o Elimas. Saulo se da cuenta que esto no era algo normal, que este personaje que estaba incomodando no es sino una persona que le desagrada que otras personas que tienen el deseo de oír la palabra de Dios tomen interés. Y Pablo, al cerciorarse que esta persona ocasionaba tanta incomodidad, reprendió a esta persona diciéndole hijo del diablo. Y cuando pienso en esta historia, me hizo recordar una situación parecida. El vecino de una hermana de la iglesia, de aquí de la iglesia, deseaba a ese vecino que alguien vaya a su casa y le enseñe la palabra de Dios. La hermana me comunica, me dice: pastor, hay un vecino que desea escuchar la palabra de Dios, así que si usted puede ir a su casa. Yo le dije sí, cómo no. Y fui un día con mi esposa, fuimos a la casa del vecino. Y cuando estaba compartiendo la palabra de Dios al vecino, en ese momento, con fuerza tocaron la puerta. De lo que estábamos atentos, y el vecino estaba atento, se distrajo, estaba con su esposa inclusive, los dos, y tuvo que levantarse y abrir la puerta, y era su hermano. Bueno, pasó el hermano a su cuarto y otra vez se sentó el señor, el vecino, y empezamos de nuevo donde nos hemos quedado. A los 2 minutos, como el vecino dejó la puerta media abierta, ¡guau!, empujaron con fuerza la puerta y nosotros volteamos y eran sus hijas que venían de afuera y entraron con violencia abriendo la puerta. ¡Wow! Ya, está bien, paciencia, calma. Me estaba convirtiendo en inglés Hollywood. De ahí ya pasó unos 5 minutos y el perro que viene a empujar la puerta. La verdad, me incomodé tanto y el vecino perdió la ilación de la enseñanza y al final se quedó en nada. Qué incómoda la situación, ¿es cierto? Mire, cuando se trata de leer la Biblia y estudiar
la palabra de Dios, la distracción viene de todo lado. Si no se tratase de la Biblia y estuviésemos atentos a una película o leyendo un libro o leyendo el periódico, todo está tranquilo. Nadie nos molesta, nadie nos incomoda, pero cuando se trata del Señor, cuando se trata de su palabra, siempre habrá situaciones incómodas. Y tal vez usted ha pasado muchas situaciones incómodas también. Cuando estuvo en casa y dispuso a tratar de leer su Biblia, y muchas veces seguramente ante la situación fastidiosa que pasó en ese momento, decidió renunciar a leer la Biblia y dijo en sí mismo: lo haré más tarde. Llegó la hora del más tarde, pero no lo hicimos. Tal vez me diga entonces, ¿qué hago? ¿Me enojo, me molesto con la persona o personas que me distraen cuando me dispongo a leer y estudiar la Biblia? ¿Será lo correcto? No le recomiendo que se enoje. ¿Sabe por qué? Porque si usted se enoja en su casa con la persona o personas que le han incomodado, porque usted quiere estar tranquilo, quiere estar tranquila, que nadie le toque la puerta, o usted está en la sala y que nadie pase por la sala, que usted quiere leer la Biblia tranquilamente y no sucede como usted desea, y se enfadó, se enojó, se molestó, está irritado, está irritada, está con mal humor, le voy a decir, si está en ese estado, hará que usted esté indispuesto para leer su Biblia. Ya estará indispuesto. Su enfado, su malestar hará que usted no se concentre debidamente. ¿Alguna vez cuando discutió con alguien en casa, acaso no le quitó el ánimo para leer la Biblia? ¿Sucedió o no sucedió? Sucedió. Ya lo desmotivó. No es el momento que usted ve que es el adecuado para leer la Biblia, está molesto, está molesta, ha cambiado su humor y por lo tanto tuvo que postergar de leer la Biblia. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? ¿Cuál sería lo más correcto? Cuando pensé en esto, pensé en las 24 horas del día. Tenemos 24 horas que Dios nos dio. Y no creo que Dios nos tiene ocupado las 24 horas. Leer la Biblia implica organizar su tiempo para ese propósito, esforzarse y busque un lugar adecuado. No hay otra manera de que usted pueda tener la predisposición de estar en contacto con la palabra de Dios. Tiene que buscar un lugar adecuado y la hora adecuada para que usted pueda estar solo o sola en contacto con la palabra de Dios. Usted sabe cuál es el tiempo que puede ser. Usted lo sabe porque usted maneja sus horas. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias horas, nuestro propio tiempo. Mi tiempo no es lo mismo que usted, ni de lo suyo hacia mí. Así que dentro de las 24 horas habrá un espacio que usted puede elegir y buscar para estar a solas con Dios.
Ahora, si observamos a estos dos personajes, tanto a Lidia como a Sergio Paulo, vimos que ambos no eran cristianos, pero tuvieron la buena disposición, quiero que entienda esta palabra, tuvieron la buena disposición, el buen deseo de oír la palabra de Dios, y Dios obró en la vida de ellos. Ellos prestaron atención a lo que estaban leyendo y escuchando y decidieron aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Pero ojo con esta palabrita: aceptaron a Jesús inmediatamente, rápidamente. Muchos de nosotros, a pesar que reiteradamente escuchamos la palabra de Dios una y otra vez, sin embargo, muchos de nosotros hemos demorado para tomar la decisión de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Le pasó eso alguna vez en su vida? ¿Recuerda esto? Yo sí recuerdo. Cuando yo fui invitado a la iglesia bautista, la primera vez, a pesar que escuché el mensaje de Dios, ese día yo no tomé mi decisión, ni tampoco el siguiente servicio, ni tampoco el siguiente. Y muchos de nosotros hemos pasado por esto. No sino hasta que Dios tuvo que provocar situaciones para venir de rodillas y pedirle perdón y aceptar a Cristo. Y creo que en la mayoría de nosotros también tuvo Dios que provocar situaciones no agradables para que en ese momento, después de tantos mensajes que Dios nos dio y que hemos estado resistiéndonos, Dios dijo: hasta aquí no más, y nos humilló. Y ese día, cuando nos hemos sentido humillados por Dios, recién ese día le pedimos perdón al Señor de nuestros pecados y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero en el caso de ellos, tanto de Lidia y de Sergio Paulo, ellos inmediatamente decidieron aceptar a Jesús en sus vidas. ¿Qué tal diferencia, no es cierto? Quiero que vea conmigo Mateo capítulo 24, versículo 14. Ahora note lo que dice este texto. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cito de nuevo: y será predicado este evangelio del reino, dice, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio será predicado, dijo Jesús, en todo el mundo. Y cuando Lidia y Sergio Paulo escucharon el evangelio de Jesús, ellos inmediatamente aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Todos escucharán alguna vez este mensaje del evangelio? Todos escucharán este mensaje. Algunos, al escuchar el mensaje del evangelio de Jesús, recibirán a Jesús inmediatamente
no demorarán ni tardarán esa decisión de aceptar a Jesús. Otros seguramente dilatarán esa decisión y pasarán de repente semanas o meses, pero cuando Dios provoque situaciones extremas, seguramente muchos seguirán recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Otros, al escuchar este mensaje del Evangelio, decidirán no recibir a Jesús, no aceptar a Jesús en su vida. Así que, aún así, Dios seguirá haciendo que muchas personas en el mundo escuchen la palabra de Dios y sobre todo el testimonio de Jesús. Todos escucharán el testimonio de Jesús, que Él es el Señor, que Él es el Salvador. Todos, a esas personas que usted conoce y que usted alguna vez les ha hablado del Evangelio y se negaron a recibir a Jesús y aún no han partido de este mundo, Dios seguirá transmitiéndoles el mensaje del testimonio de Jesús. Otros, cuando estén enfermos y tal vez antes de su enfermedad nunca escucharon el testimonio de Jesús, el día que caigan enfermos, también Dios en su misericordia les hará escuchar el mensaje del Evangelio de Jesús. ¿Todos escucharán? Sí. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús es que siendo Dios, dice la Biblia, Él no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el testimonio que todas las personas tienen que recibir y aceptarlo en su vida, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y que Dios el Padre solamente por medio de Jesús dará acceso y entrada al reino de Dios. Ese es el testimonio de Jesús, y esta verdad será escuchada por todo el mundo. Nadie se quedará sin haberlo escuchado. Todos comprenderán el testimonio de Jesús, por supuesto que sí, todos entenderán y comprenderán, porque en cuanto al testimonio de Jesús y su obra en la cruz, hasta en los colegios se enseña, hasta en el curso de religión se enseña. ¿Lo saben los maestros, los profesores de religión? Claro que sí. ¿Lo saben los alumnos? Claro que sí. Aún los niños a temprana edad, también en el colegio, ya sea en inicial o en primaria, en secundaria, también escucharán el Evangelio de Jesús. Si usted no aceptó a Jesús como Señor y Salvador, usted no tendrá excusa de decirle a Dios: Dios, yo no comprendí ni entendí tu palabra. Y pensando en esto, pensé en lo siguiente: Dios no será injusto para condenar a alguien que le negó, que le rechazó, sin haberle hecho conocer y comprender su palabra. Si alguien de mi familia es condenado, no será condenado porque Dios sea injusto, sino que Dios, siendo tan justo, no quiso que esa persona sea condenada, y mientras que estuvo en vida, Dios le mostró de muchas maneras y aún bajo ciertas situaciones
para que reconozca a Dios y acepte a Jesús en su vida. Pero como no lo hizo, Dios tendrá que condenarlo para siempre. Por eso, padre, madre, que aún tienes hijos que todavía no han recibido a Jesús, ojo con esto. Ellos ya han escuchado el Evangelio y sabes tú que ellos aún están negando a Cristo en sus vidas. No les importa ni les interesa la palabra de Dios. Ahora, no te quedes con las manos cruzadas. Ora por tu hijo, ora por tu hija, dobla rodillas. Basta de estar renegando con tu hijo, con tu hija. Basta de estar peleando con tus hijos. Dobla rodilla. Lo que ellos hagan, ellos tendrán que responder algún momento a Dios. Pero tú sigue orando, tú sigues clamando al Señor. Busca la sabiduría que venga de Dios y de su palabra. Señor, ¿cómo puedo enfrentar la conducta de mi hijo y de mi hija? Dame sabiduría, Señor, por medio de tu palabra, porque yo quiero que mi hijo, mi hija se salven. Si ellos se salvan, es porque han comprendido que deberían haber entregado su vida a Cristo. Pero ellos sí saben que en Cristo hay salvación. Ellos lo saben, pero lo están negando ahora. Por eso quiero pedirles, padres, que no se queden sin orar por ellos ni un día, ni un solo día. Todos los días. Pregunto si estás orando por tu hijo, por tu hija, o te estás lamentando, incomodando por su conducta. ¿Sabes? Ellos son así porque no conocen a Cristo. Pero tú sí conoces a Cristo. Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Y no podrás decirle tú a Dios, Dios, mi hijo partió de esta vida sin conocerte. Y no vaya a ser como algunos religiosos, equivocadamente dice, haré mayor oración por mi hijo, por mi hija o por algún familiar, para que Dios le perdone. Debajo de la tierra estando ya no se puede. Pero para eso, madre, padre, sé fiel al Señor, sé obediente al Señor, sé íntegro al Señor. Busca el consejo de Dios cada día en tu vida. No estés tranquila o tranquilo si tu hijo o tu hija no está en los caminos de Dios. Todo el Evangelio será conocido en todo el mundo. En tu casa también llegó el Evangelio, pero te das cuenta que no todos tienen a Cristo. No seas pasivo si sabes que no todos tienen a Cristo. Y mientras que tienes niños pequeños, trabaja ahora mismo con ellos, porque ellos aún tienen el corazón tan noble que si haces un buen trabajo en el Señor, ellos tomarán su decisión por Cristo y servirán al Señor en su vida. Amén. Así que Dios no es injusto para condenar a alguien que le negó, que le rechazó, sin haberle hecho conocer y comprender su palabra.
Si usted se condena, es porque después que Dios le hizo comprender el mensaje de la cruz, no quiso responder al Evangelio y rechazó aceptar a Jesús, que es el Salvador del mundo. Lidia y Sergio Paulo tuvieron buena disposición, tuvieron buen ánimo para oír la palabra de Dios, y esa misma actitud desea Dios que la tengamos. Esa misma actitud, de ese buen deseo, de esa buena voluntad, de esa buena disposición. Préstale atención a Dios en la vida. Si vienes con buena disposición y aún te sientas para leer la Biblia, tu Biblia, en tu mesa, con buen ánimo y buena disposición, ten por seguro que Dios te hará entender tantas cosas de las cuales estaba tan incierto en tu vida. Dios te dará claridad, transparencia, y Dios te volverá una mujer sabia, un hombre sabio, para saber tomar correctas decisiones en tu vida. Lidia y Sergio Paulo nos dan un ejemplo de que cuando escucharon la palabra de Dios y le prestaron atención, decidieron de manera correcta recibir a Jesús y seguir ese camino santo y justo. Si no descuidamos de escuchar a Dios cada día en nuestra vida, pueden pasar semanas sin que hayamos abierto la Biblia. Le pregunto, ¿ese es su caso? Muchas veces no siente el deseo de acercarse a leer y escuchar a Dios a través de la Biblia. Pregunto, muchas veces no siente ese deseo de acercarse y de abrir su Biblia. Termino con este pensamiento. Alguien dijo lo siguiente, escuche bien: el estado de ánimo a la hora de leer la Biblia, la palabra de Dios, es esencial. Si nos concientizamos de que la actividad de leer la Biblia es esencial para fortalecernos espiritualmente, es un paso importante, pero no es suficiente si nuestro estado de ánimo no nos acompaña. ¿Entienda lo que estoy diciendo? Si nos concientizamos de que la actividad de leer la Biblia es esencial para fortalecernos espiritualmente, es un paso importante, pero no es suficiente si nuestro estado de ánimo no nos acompaña. Usted puede haber creado conciencia que como cristiano me es importante leer la Biblia cada día de mi vida, pero esto no es suficiente si es que no va acompañado de nuestro estado de ánimo, porque puede haberse peleado con alguien en ese momento, o puede estar enojado por alguna situación, puede estar desanimado, desanimada, puede estar triste, dolorido, dolorida por algo. Pues ese estado de ánimo no le va a acompañar para que usted pueda abrir la Biblia y poder tener tranquilamente su lectura de la palabra de Dios. Entonces acá surge una pregunta: ¿cómo está su estado de ánimo? ¿Hay tristeza en su vida? ¿Hay dolor por algo, por alguien que cree que le ha causado incomodidad? ¿Está molesto, está molesta? ¿Se siente mal por algo? Me pregunto,
Si podrá leer su Biblia de esa manera, en ese estado en la que se encuentra. ¿Sabe? Yo le aconsejo algo. Identifique la fuente de su tristeza. Identifique la fuente de su malestar, de su fastidio. Y acérquese a Dios y pídale perdón. Y reconcíliese con Cristo. Póngase de pie, por favor.